Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Este es nuestro encuentro virtual de la asignatura de Física, que hace parte del área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. En estos momentos se encuentran asistiendo 5 estudiantes, entre ellos Anthony Rodríguez, Santiago Ramírez, Samuel Cataño, Yerliani Mosquera, Juan José Hernández, y acaba de unirse también una sexta participante, que es Michelle Loaiza. Bienvenidos a todos. Nuestro encuentro del día de hoy busca retomar algunas de las actividades y temas que hemos venido trabajando en las anteriores sesiones y presentarles las actividades para la unidad didáctica número 6, que empieza a funcionar a partir de mañana. Yo hoy les voy a compartir algunos de los conceptos y de las actividades que se proponen para que ustedes puedan ir adelantando las actividades. La idea también es que a medida que vayan pasando los encuentros o las sesiones, pues ustedes también vayan resolviendo su unidad didáctica en el cuaderno. Recuerden que para este periodo vamos a tener en cuenta las actividades de la unidad didáctica y también la participación de estos encuentros. Entonces, nuevamente, bienvenidos para todos. Vamos a recordar un poco, antes de continuar, cuáles fueron las actividades que trabajamos en la clase pasada. Voy a compartir pantalla, disculpen que quite el video, pero es para que no vaya a interferir y no se vaya a poner tan lenta la señal. Bueno, entonces, como les decía, hoy 31 de agosto vamos a retomar lo que hemos venido trabajando y a presentar la unidad didáctica número 6, de manera particular las actividades que tienen que ver con la asignatura de física en el tema movimiento ondulatorio. En la clase pasada trabajamos una reconceptualización, hemos venido ya desde 2 o 3 clases hablando del movimiento ondulatorio. Recordamos que en física la onda se entiende como una propagación de una vibración o perturbación que se origina y que transmite en el espacio energía. No transporta materia, solo transporta energía. Veíamos ejemplos como las ondas sísmicas y que esas ondas sísmicas pueden ser de diferentes formas, y que esas formas corresponden a la clasificación que también se hace de las ondas. Bueno, también vimos a partir de ese mismo programa, puede decirse, los tipos de ondas. Entonces, que las ondas se clasifican de 3 maneras. Según la dirección de vibración de esas partículas, podemos decir que las ondas son o longitudinales o transversales. Hoy vamos a hacer una actividad para lograr diferenciar un poco mejor esos 2 tipos. También se pueden clasificar de acuerdo a las dimensiones de propagación, y de acuerdo a eso pueden ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. De acuerdo al medio que necesitan para propagarse, que pueden ser mecánicas o pueden ser electromagnéticas. En esa misma página veíamos las olas y cómo esa formación de olas corresponde a una formación de ondas. Vimos algunas características que están muy asociadas a lo que ustedes dibujaron en el cuaderno, que era dibujar una onda con todos sus elementos, y dentro de esos elementos pues surgieron algunos de los que aquí aparecen y otros que fueron mencionados por ustedes, entre ellos la amplitud, longitud, pero también las partes de la onda que corresponden a cresta, valle. Hoy vamos a recordar algunas de esas. También utilizamos un laboratorio virtual en línea que nos permitía medir las longitudes de onda. Entonces, utilizando este aparatico, hacíamos la medición entre una longitud y otra, y habíamos quedado que no posible hacer uso de ese mismo laboratorio virtual para medir las 5 ondas que allí aparecían. En clase hicimos la medición de las longitudes. La idea era que ustedes también hicieran el ejercicio en casa de medir las amplitudes. Entonces, eso fue lo que trabajamos en la clase pasada.
Estas son, les voy a presentar entonces las actividades que se presentan para la unidad didáctica número 6 y la asignatura de física. Los docentes somos el profesor Guillermo y yo. Empezamos con un texto que se titula La luz y el sonido, ondas que transmiten información y energía. Hay un pequeño texto que explica lo que hemos venido trabajando en clase, el concepto de onda, los elementos. En ese caso, pues ahora vamos a verlo en detalle. Voy a hacer una presentación general. Entonces aparecen cada una de sus partes, de los elementos que tiene una onda. Luego explicamos los dos básicos tipos, las dos formas de clasificación básicas de las ondas, que ahorita también les mostraba en lo que hemos trabajado en clase. Luego otro texto sobre el sonido y la luz como formas de ondas de tipo mecánica para el sonido, electromagnética para el caso de la luz. Luego viene una imagen del espectro electromagnético y vienen las preguntas. Entonces, por supuesto, esto que les estoy mostrando es de forma, pues, resumida, podría decirse, o de manera amplia, mejor. Está amplificada la imagen. Voy a mostrarles acá la unidad para que no se asusten, que no, realmente es muy corta. Bueno, entonces esta es la unidad didáctica, como les decía, empieza con las actividades de una lectura introductoria que habla del movimiento, tanto a nivel social, que sabemos que los movimientos en ciencias sociales se refieren más a movimientos políticos o sociales, regionales, nacionales, que tienen transformaciones en la sociedad. Pues en física, cuando hablamos de movimientos, sabemos que también pueden haber transformaciones y que en el caso de lo que vamos a trabajar, el tipo de movimiento va a ser un movimiento ondulatorio. Vienen las actividades del profesor de ciencias sociales, también es un texto, y sus preguntas. Luego viene el área de ciencias naturales y educación ambiental, que ahí les quiero aclarar. Algunos me decían que les aparecía perdida el área, pero tengan en cuenta que el área está formada por 3 asignaturas: biología, física y química. Si pierden alguna de las 3, es probable que eso le baje mucho el promedio y le dé hasta para perder el área. Pero en ese caso tendría que reforzar la asignatura que haya perdido, no toda el área, ¿sí? Bueno, empezamos con la parte de biología, que coordina el profesor Héctor, el profesor Walter, las preguntas que ellos proponen y la actividad de física, que fue lo que les acabé de mostrar ampliado. Entonces, el texto de lectura, que es la primera página. La segunda página es la contextualización de las ondas en nuestra cotidianidad por medio del sonido y por medio de la luz. Y luego vienen 4 preguntas. Hay una pregunta 5 que es opcional, es solamente para las personas que tienen acceso, y es ver estos videos de experimentos que están basados en ondas y escribir qué aprendimos de esos experimentos. Es un punto muy sencillo, es, como les decía, es opcional y es preferible para únicamente los estudiantes que tienen acceso a Internet. Entonces, antes de continuar, quiero saber si hay alguna pregunta. Veo que ya se han conectado muchos más. Bienvenidos a los que no hayan llegado. En este primer momento estábamos recordando lo que habíamos trabajado en la sesión pasada y les estaba presentando las 2 páginas que corresponden a física de la unidad didáctica número 6. Entonces, no sé si alguno tenga alguna pregunta. Esta unidad didáctica se va a iniciar el día de mañana. Hoy se les estoy presentando porque no nos volvemos a ver sino hasta dentro de 8 días. Y pues por si de pronto surge alguna duda, ustedes hoy pueden aprovechar este espacio para despejarlas. También,
con la intención de que vayan adelantando las actividades. Se amplió el plazo para esa unidad, o se dejó mejor el plazo para esa unidad hasta el día viernes 18 de septiembre. O sea que van a tener 15 días y un poquito más para adelantar esas actividades. Entonces, ¿les parece si empezamos a desarrollar las actividades? En sus cuadernos pueden escribir como título Unidad Didáctica número 6, Física, Movimiento Ondulatorio. Y empecemos entonces a desarrollarlas. Voy a escribirles allí en el chat. Les escribí en el chat lo que entonces deben poner como título en su cuaderno. Luego ponen actividades para desarrollar. No hay necesidad de copiar la pregunta. Sin embargo, se las voy a copiar ahí en el chat también por si desean copiarla. En este caso, física, química y matemáticas estamos trabajando de la mano, o sea, en los tres casos vamos a trabajar movimiento, vamos a trabajar energía, o sea que lo que comprendan aquí en física también va a ser útil para las actividades que se proponen en matemáticas. Entonces, este es el primer punto. El primer punto nos dice: luego de leer el texto, la luz y el sonido, ondas que transmiten información y energía, escribe en tu cuaderno 5 ideas principales de información que no conocías o que te llamó la atención. Ese es el primer punto. Entonces, para desarrollarlo, vamos a ir al texto, lo vamos a leer y vamos a ir sacando esas ideas principales. ¿Quién podría, por favor, colaborarme con la lectura del texto? Yerliani, ¿le queda fácil hacer lectura del texto hoy, por favor? Profe, el que escribió en el... No, ya les voy a mostrar el texto, sino que era para probar si tenía bien el micrófono. Este es el texto, Yerliani, por favor. Solo el primer párrafo, por favor. Profe, vea, la luz y el sonido, ondas que transmiten información y energía. En física, espere, yo lo amplío un poquito. Se utiliza la palabra onda para designar la transmisión de energía sin desplazamiento de materia. Se trata de una perturbación, agitación que se desplaza en un ambiente determinado y que después de pasar lo deja en su estado inicial. Este mecanismo cubre una amplia gama de situaciones, desde las ondas en la superficie de un líquido hasta la luz, que es en sí un tipo de onda. Tanto la luz como el sonido son dos formas en las que se pueden transmitir energía y también información. De hecho, la mayoría de los animales en este planeta utilizan la luz o el sonido como principal medio de comunicación con su entorno. No es de extrañar que la vista y el oído
jueguen un papel tan destacado en nuestra propia especie. Ya. Gracias, Derliani, muy amable. Hasta ahí, lo que acabo de leer, Derliani. ¿Quién quiere decirnos una idea principal? De lo que más llamó la atención, una idea que consideren central para este estudio de la física. Profe, se podría decir que todo entra por la vista y el sonido, pues que como dice ahí, que es un papel muy destacado, digámoslo así, como, ¿cómo le explico? No sé cómo explicarle. Vamos a ver si entendí la idea que usted nos quería decir. Que tanto la luz, o mejor, que las ondas son o se utilizan como formas de comunicación. No, tal vez no era esa la idea. Pues sí, algo así, profe. Ok. Bueno, ¿quién más? ¿Qué otra idea podemos destacar en ese texto? Por ejemplo, Esteban López. Hola, profe. Sí, hola. Eh, ¿Qué te digo? Este ejercicio que estamos haciendo, muchachos, es de gran importancia no solo para esta asignatura, sino en general a nivel de comprensión de textos, que es algo que se utiliza en todas las áreas y especialmente cuando ustedes vayan a presentar exámenes de admisión. Yo trabajo en la Universidad de Antioquia y allá se hace mucha preparación y mucho énfasis respecto a esto que estamos haciendo, que es comprender un texto y mirar más allá de lo que nos dicen esas palabras, identificar una idea principal, reconocer cuáles son contenidos y cuáles son opiniones. Entonces, este ejercicio que parece muy sencillo, debemos hacerlo bien juiciosos porque nos permite desarrollar habilidades que van a ser necesarias en el momento en el que usted desee, por ejemplo, ingresar a la universidad. Esteban, Hola. hola. ¿Qué nos cuenta entonces de ese primer texto? Para usted, ¿cuál es la idea principal? ¿Quieren que lo vuelva a poner para que ustedes lo vuelvan a leer en la mente y de pronto así se puedan despejar algunas dudas? Bueno, por acá Samuel escribió que las ondas se encuentran en todos lados de la vida cotidiana, por ejemplo, en las olas del mar. Eso es cierto. Sin embargo, la parte donde dice que, por ejemplo, en las olas del mar, no aparecía en el texto. Entonces, bueno, aunque aparecía de las ondas de una superficie de un líquido. Entonces, por ejemplo, lo que acaba de hacer Samuel, si fue Samuel el que escribió, sí, Samuel, es un tipo de inferencia, que es ya una habilidad un poco mayor. Muy bien, Samuel. O sea, que comprendió el texto y además extrajo información para llevarlo a lo que él comprende. Muy bien. Vuelvo a poner el texto a ver quién más quiere dar otra idea principal. Pueden decirla usando el micrófono o escribirla en el chat.
Bueno, voy a ayudarles con esta primera parte. Entonces, por ejemplo, una idea principal que, ojo para que la tengan en cuenta en la resolución de ese primer punto, es que las ondas transmiten energía, pero no materia. Y lo habíamos visto en la clase pasada. Esa es una idea tan principal que aparece en la primera línea. Entonces, esa es una característica o esa es una técnica que se utiliza cuando se va a hacer comprensión de texto. Lea la primera línea. Allí va a estar lo fundamental. El resto del párrafo es el desarrollo de esa primera línea. Entonces, esa es una clave para que tengan en cuenta. Listo. La principal idea, que las ondas transmiten energía, pero no materia. Otra idea principal, ya la dijo Samuel, es que las ondas se encuentran o hacen parte de nuestra cotidianidad. Y no solo en las olas o en las superficies de los líquidos, sino que también hacen referencia a dos tipos de ondas, la luz y el sonido. Entonces, que además el título nos dice que tanto la luz como el sonido transmiten, ya sabemos que energía porque es una onda, pero también información, que era una idea que nos quería plantear Gerliani, que tanto la luz como el sonido transmiten información y que esa información pues es la que nos permite comunicarnos, no solo a los seres humanos, ojo porque acá incluso dice que también a los animales. ¿Cómo se comunican los perros? Ustedes que saben al respecto. Ah, sí, eso de Beirut fue una onda también. ¿Quién iba a decir ahorita algo, perdón? ¿Cómo se comunican los perros? Entonces, ellos tienen varias formas de comunicación. Una es mediante el ladrido, esa es una forma en la que ellos se comunican. No hablan, pero ladran. Y otra, bueno, hay varias maneras. Otra es la gestualidad, ¿cierto? Pero hay otro muy importante y es mediante el olfato. Los perros todo el tiempo están oliendo. De hecho, hasta se huelen entre ellos, y específicamente el trasero, para identificar como su naturaleza. Y cuando en el caso de relaciones entre machos y hembras, entonces el macho huele el trasero de la hembra para identificar el estado de su ciclo, a ver si se encuentra en estado fértil para poder tener relaciones. Fíjense que es bien interesante la forma de comunicación de los animales. Otros animales, como por ejemplo las ballenas, utilizan un sonido especial que no está dentro de la escala en la que nosotros alcanzamos a escuchar completamente. Entonces, nosotros hablamos de sonido audible, pero también hablamos de infrasonido y suprasonido. Hay algunos sonidos que nosotros no alcanzamos a escuchar. ¿Sí, Esteban? Profe, ya sé. Vea, el sonido transmite información y también se puede, ¿cómo le digo? Eh, Vea, por ejemplo, las ballenas o los delfines se comunican con la ecolocalización, ¿sí o qué? Sí, muy bien. Y eso es como ondas también. Bueno, ahí está. Listo, muy bien, Esteban. Resulta que esos animales que nos menciona Esteban, que trabajan con la ecolocalización, ellos emiten la onda llega con alguna superficie, choca, rebota, y ellos tienen una capacidad sensorial para identificar en qué tiempo se devolvió la onda, y ese tiempo rápidamente hacen el cálculo de la distancia en la que se encuentra el obstáculo. ¿Cómo así? Por ejemplo, un murciélago viene volando, él emite esas ondas se devuelven y él calcula que aquí hay un obstáculo y lo evade. Es así de rápido. Entonces, eso son características pues particulares.
y lo hacen utilizando las ondas. Muy bien, Juan Esteban. Vamos a ir al segundo párrafo. Esteban, perdón, no Juan Esteban, sino Esteban. ¿Quiere usted, por favor, leer ese segundo párrafo? ¿Es tan amable? Bueno, profe. Gracias. Listo. Los elementos que se pueden identificar en las ondas son cresta o monte, punto de máxima elongación, valle, punto de mínima elongación, nodo, punto de la mitad, donde cruza la línea de equilibrio, longitud de onda, distancia cayente del mismo punto de dos ondulaciones consecutivas, distancia entre dos crestas, por ejemplo, amplitud, distancia vertical entre una cresta y el punto medio de la onda, frecuencia, es el número de veces que es repetida dicha vibración por unidad de tiempo y periodo, tiempo que tarda la onda en hacer una oscilación. Bien, gracias Esteban. En la clase pasada no estuvo Anthony, pero no sé, Anthony, si usted tiene micrófono para que nos ayude a identificar estos elementos. ¿Me confirma, por favor? Anthony. Juan José, ¿usted tiene micrófono? Ah, ok, Anthony. Tampoco. Michelle. Michelle o Samuel. Ok, muchachos. Bueno. Entonces vamos a recordar estos elementos de las ondas que nos acabó de leer amablemente Esteban. Entonces Esteban nos decía monte, pero también lo conocíamos como cresta. Y resulta que este punto que estoy aquí tratando es el segundo punto de la guía. Permítanme, yo les muestro. Entonces el primer punto, pues me parece que es un poco más sencillo, es escribir las 5 ideas principales de la información que no conocías. Puede ser del texto que acabamos de leer, de estas dos partes, puede ser sacar otra idea de aquí y otra idea de estos dos párrafos. O sea que en total son 2, 3, 5 párrafos. Podrían sacar una idea principal por cada párrafo. Los vamos a leer todos, pero pues les quiero adelantar que en el segundo punto nos dicen dibuja una onda y ubícale sus elementos. Ya algunos de ustedes lo habían hecho en una tarea, o sea que ya adelantaron ese punto. Este dibujo les puede servir para complementar el que ya hicieron. Si ven que les hace falta algún elemento, lo pueden copiar. Entonces tenemos la cresta, el valle. Una onda está formada por una cresta completa, por un valle completo. O sea que una onda inicia aquí en este punto donde está el dedo del dibujo, hasta donde está esta línea punteada azul y un poquito más arriba donde dice elongación, aquí donde estoy señalando. Esa sería una onda completa. Cuando hablamos del valle, pues es la parte más baja. El nodo, perdón, el nodo viene a ser el punto en el que se encuentra la onda con la línea de equilibrio. También sabemos que se puede hallar la longitud de onda, porque fue lo que hicimos la clase pasada en el laboratorio virtual. Se puede hallar de cresta a cresta o de valle a valle, cualquiera de esas dos medidas. Bueno, esa sería la longitud de una onda. Esta es otra manera de hallarla.
de nodo a nodo sobre la línea de equilibrio. Bueno, la amplitud viene a ser el espacio que hay entre la cresta y la línea de equilibrio, o la línea de equilibrio y el valle. Esa viene a ser la amplitud. Este concepto de amplitud también se va a trabajar en unas gráficas de matemáticas sobre funciones trigonométricas. Entonces es importante que tengan claro ese concepto desde aquí de física. Entonces este sería el dibujo de los elementos de una onda. Vamos a seguir leyendo. Yerlian y Esteban, parecen que ustedes son los únicos que tienen micrófono. ¿Les molestaría seguir ayudándome con la lectura? No, profe. No, profe. Gracias. Entonces, Yerlian, vamos a leer este párrafo, por favor. Yerlian, ¿está viendo la imagen? Sí, profe, ya le va a colaborar. Vale, muchas gracias. Pero es que ese cosito casi no me deja ver. Ese grabando, entonces, vea ya, listo. También ambos, luz y sonido, viajan en forma de ondas, similares a las que se forman al lanzar una piedra a un estanque. Sin embargo, mientras que el sonido necesita un medio material para transmitirse, la luz es capaz de viajar en el vacío. De esta manera, las ondas se clasifican de diferentes formas, según el medio en el cual se propagan, se clasifican en ondas mecánicas. Necesitan un medio material de propagación como el sonido, y ondas electromagnéticas no necesitan un medio, se pueden propagar en el vacío, como la luz, y según la forma como se propagan las ondas, pueden ser transversales o longitudinales. Muchas gracias, Yerlian. Entonces vamos a utilizar aquí una página que nos muestra esos dos tipos de ondas. ¿Me confirman si la están viendo, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ir aumentando poco a poco la frecuencia. Antes de aumentarla, por favor, observen muy bien que en los dos casos hay movimiento. En este caso hablamos de una onda longitudinal, fíjese que es como si se estirara y se recogiera, y en este hablamos de una onda transversal, que es la que conocemos más como tipo ola. ¿Sí? Se está moviendo muy lentamente. Vamos a aumentar la frecuencia. Recuerden que la frecuencia lo que hace es medir el número de ondas que se da en un determinado tiempo. Casi siempre decimos, se forman tantas ondas en un segundo. Entonces es la medida que se tiene para hallar la frecuencia de las ondas. Vamos a aumentar un poquito más. Ya vemos entonces un poco mejor esa formación de onda longitudinal y de onda transversal. ¿Quién recuerda cuál corresponde a sonido y cuál corresponde a luz? ¿Qué tipo de onda para cada caso? Profe, lumínica, no. Sí, pero recuerden que en lo que acabamos de leer se mencionaba que hay dos tipos de ondas, mecánicas y electromagnéticas. Las mecánicas son sonido y las electromagnéticas son de tipo luz. Pero también nos hablan de las ondas longitudinales y ondas transversales.
Entonces, en este caso, ¿cuál sería sonido y cuál sería luz? Luz es longitudinal. Muy bien, entonces vamos a mirar el gráfico primero. Nos dice, mecánica es longitudinal o transversal. O sea que mecánica puede ser, que es el sonido, puede ser de las dos formas. En cambio, electromagnética, que es la luz, pero no solo la luz visible, hay otros tipos de luz, sería de tipo transversal. Entonces volvamos acá. O sea que en cualquiera de las dos se puede dar sonido, pero la luz solo se da en este tipo de onda transversal. Vamos a aumentar la amplitud. Entonces recuerden que la amplitud tiene que ver con esa distancia que hay entre el punto medio o línea de equilibrio y la cresta, si vamos a medir la parte más alta, o el punto medio y el valle. Aumentémoslo un poco más. Más. Vamos a aumentarla mucho. Entonces, fíjense que acá ya se ve un aumento mucho mayor en la amplitud de las ondas. Y aquí en este caso es un poco complejo hallar en esa onda longitudinal la amplitud. Miremos, aumentemos la frecuencia. Parece que no se puede aumentar más. ¿Y aquí qué creen ustedes que nos esté dando? ¿Qué será este dato? Vamos a reducir un poco, a ver si me mejora acá. Ay, no. Bueno, eso tiene que ver con una medida, pero parece que no me la está dando muy bien. Bueno, vamos a aumentar hasta ahí nos llega. Ok. Es un poquito lento. Ok, bueno, vamos a dejar hasta ahí ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí ya pueden sacar otra idea. En el párrafo de lo de los elementos, una idea principal es mencionar cuáles son los elementos de la onda. Entonces, las ondas tienen como elementos cresta, valle, nodo, longitud de onda, solo mencionarlas. Esa ya sería otra idea. Otra idea de lo que acabamos de leer es lo que acabamos de decir respecto a los tipos de ondas. Entonces, que el sonido necesita un medio y para transmitirse y por tanto es una onda de tipo mecánica. Mientras que la luz no necesita un medio, se puede propagar en el vacío y es onda electromagnética. Esa es otra idea. Otra adicional que pueden poner es que las ondas también pueden ser transversales o longitudinales. Bueno, vamos con los dos últimos párrafos. Esteban, por favor, me ayuda. Esteban. Profe, si quieres yo leo ese primero y él lee el de abajo. Gracias, Yerliani. Sí, por favor. Cuando Cuando un guitarrista toca las cuerdas de su guitarra, hace vibrar las partículas de aire que la rodean. Primero estas se separan, disminuyen los precios, el aire se enrarece y después al volver la cuerda hacia su posición original se comprimen aumentando la presión. La vibración de la cuerda se propaga
por el aire en forma de separaciones y compresiones de sus partículas, produciendo ondas sonoras que transmiten la energía producida en la vibración. Nos explica que la generación del sonido, aunque hace parte, como decía Samuel, de esos fenómenos cotidianos o las cosas que nos rodean, no es tan sencillo como pareciera, ¿sí? Fíjense que nada más para escuchar el sonido de la guitarra, en ese momento están ocurriendo muchas cosas, entre ellas que las partículas del aire que están cerca a la guitarra empiezan a vibrar. Y esa vibración puede generar varias cosas. Entonces, disminuye la presión y eso hace que el aire pues cambie a su forma original. Ese cambio, que lo llaman ahí enrarecimiento, es lo que hace que se genere ese sonido, ¿sí? Y la cuerda, hasta que no vuelva a su posición general, no va a cambiar esa disminución de presión. También nos dice que la vibración de la cuerda se logra propagar en el aire. O sea, tenemos que recordar que el aire está formado por partículas y esas partículas son las que se mueven. Cuando una cuerda vibra, hace que las partículas que estén cerca de ellas también vibren. Eso es lo que básicamente sucede. Y así es como puede transmitir la energía que se ha producido, que se ha transmitido mediante la vibración de una cuerda. Entonces, eso todo el tiempo lo estamos escuchando, pero no somos tan conscientes. Es muy interesante que empecemos como a comprenderlo y a ver cuándo esas vibraciones son visibles. ¿Será posible que nosotros veamos el sonido? ¿Qué creen ustedes? Cuando vibra, por ejemplo, en el equipo. Muy bien, esa es una manera de verlo. La próxima sesión yo les voy a traer un experimento súper sencillo que también luego lo pueden replicar en casa para mostrarles cómo se puede ver el sonido. Entonces, muchas gracias, Deliane, por la lectura. Voy a leer rápidamente este último párrafo. La luz que procede de un objeto visible se transmite mediante un movimiento ondulatorio hasta llegar a nuestros ojos. Desde allí se envía un estímulo al cerebro, que lo interpreta como una imagen. La luz consiste en una forma de energía emitida por los cuerpos y que nos permite percibirlo mediante la vista. A diferencia del sonido, la luz se puede propagar en el vacío o en otros medios materiales. Sin embargo, estos medios materiales ofrecen resistencia al paso de la luz. El espectro electromagnético es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la radiación ultravioleta, la luz visible, y la radiación infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como las de radio. Y ahí viene la imagen del espectro electromagnético. Entonces, tenemos que tener claro que la luz es todo esto, todo este campo, solo que la que nosotros podemos ver se llama luz visible y está en este rango de colores. Si la luz es de baja frecuencia, entonces se generan ondas de radio más largas y son las que conocemos como las ondas de radio AM. Las ondas de radio más cortas son las de tipo FM. Ese AM significa amplitud moderada y FM significa frecuencia moderada. Ya veo, o sea que eso toda la vida hemos escuchado ese AM y ese FM, pero no sabíamos que se refería a esa clasificación de ondas. También tenemos las ondas de televisión, las de microondas, las infrarrojas. Fíjense que todas esas ondas no las podemos ver, pero no significa que no existan porque no las vemos. Sí las podemos sentir. Cuando usted deja algo en el microondas y lo saca, usted percibe que hay un cambio de temperatura.
las partículas que estaban al interior vibraron tan fuerte que transmitieron energía en forma de calor. Y están las ondas de mayor frecuencia o alta frecuencia, entre las que están las ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Entonces, este primer punto ya lo pueden resolver fácilmente escribiendo en el cuaderno 5 ideas principales. Hicimos el ejercicio de mirar cuáles eran, pues cómo se sacaban esas ideas. En el segundo punto nos dice qué tipos de ondas son la luz y el sonido. Ya ustedes saben eso. También dibuja una onda y ubícale sus elementos. Algunos de ustedes ya lo habían hecho, o sea que solo responderían la pregunta. En el tercero, describe cómo se genera el sonido y qué es el espectro electromagnético. Pueden ir adelantándolo, pero es el punto central para nuestra próxima sesión de clase. Entonces vamos a dejar hasta ahí, no sin antes preguntarles si tienen alguna pregunta o comentario. No se vayan. Al principio habían llegado unos poquitos. Juan José Hernández creo que me había enviado un audio por medio de la profesora Viviana. Todo está bien, es que no escuché el audio porque pues estábamos en clase. Ah, ok. Ahorita, sin embargo, lo escucho a ver qué fue lo que pasó. Es que estaba en clase toda la mañana, discúlpenme. Listo, entonces, Yerliani y Esteban, recuerden que por participación, ustedes van llevando la delantera, tienen una muy buena nota de participación, en todas lo han hecho muy bien. Samuel también participa mediante el chat, muy bien. Recuerden que hay diferentes formas de participar, una es el chat, otra es ir leyendo. Les voy a compartir entonces, muchachos, la unidad didáctica para que ustedes puedan ir adelantando trabajo y pues ya saben que el primer y el segundo punto, ya saben cómo hacerlo. Sin embargo, si tienen dudas, mediante el WhatsApp también me pueden preguntar. Estoy ahí como disponible. Listo, ya tomé asistencia, espero que tengan un excelente día, que se animen a participar más, ojalá resuelvan lo de los micrófonos, porque de verdad que pues eso nos ayuda mucho a verificar si estamos aprendiendo y si vamos bien. Espero que tengan un muy buen día, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao Esteban, que esté muy bien, muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego. A usted también gracias, Yerliani, que esté muy bien, hasta luego.